Muy buenas tardes, transmitiendo en vivo desde aquí de San Luis Potosí para todo México y a través de todo San Luis Potosí, a través de Facebook Live a México y el mundo, en su programa El Cafecito, un programa donde tocamos temas y un poquito pues de alguna controversia entre católicos y evangélicos. Hoy tenemos como invitado aquí a nuestro amigo Ricardo Robledo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Gusto en saludarlos nuevamente. Aquí con el buen pastor amigo Pedro López. Sí, el tema, Richard. El tema, vamos a hablar de la unicidad y la Trinidad. Ya habíamos tocado este tema, pero quedaron muchas cosas ahí en el aire y lo queremos volver a retomar. Bueno, pues ahí tiene usted las pruebas de que los apóstoles predicaron la unicidad. Bueno, pues ya saben, la mecánica que tenemos en este programa son 10 minutos para exponer el tema de cada uno de los participantes. Lo segundo es preguntas y respuestas. Y al final una pequeña conclusión. Saludamos a todos nuestros amigos de las redes, aquí en México y alrededor del mundo, ¿verdad? Deseamos la bendición del Señor Jesucristo sobre todos ustedes. Y bueno, y nos ponemos pues también en las manos de quien es el maestro por excelencia, ¿verdad? Que la palabra dice que el Señor dijo que no nos dejaría solos, sino que mandaría a su Espíritu Santo, el cual nos guiaría, ¿verdad?, a toda verdad y a toda justicia. Y pues estamos en busca de la verdad a través de estos temas de la unicidad, ¿verdad?, y de la Trinidad. Pues Ricardo, ¿empiezo yo o empiezas tú? Bueno, entonces vamos a empezar con el tema de mi parte. Y aquí Ricardo Robledo me preguntaba, ¿verdad?, que dónde estaba en la Biblia alguna referencia bíblica de que los apóstoles predicaron la unicidad. Bueno, para toda persona que es ávida lectora de las Escrituras, podrá ver que no solo los apóstoles, ¿verdad?, sino que en toda la Biblia hay una marcada referencia a la doctrina de un solo Dios. Desde el Shema de Israel, donde dice: oye, Israel, Jehová tu Dios uno es, ¿verdad? Entonces, si tú le preguntas a cualquier judío respecto a este tema, ¿cómo ve lo de si hay tres personas siendo Dios? Pues él te va a decir que eso completamente es una herejía, porque ellos solamente consideran una sola persona, es decir, un solo Dios, pero que pues ha tenido su manifestación
como Padre en la creación, como Hijo en la redención y ahora a través de como Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces podemos nosotros ver, ¿verdad? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que si hay una doctrina bien clara en la Biblia, es la de un solo Dios. Ahora, referencias. ¿Dónde está la referencia de que los apóstoles predicaban un solo Dios? Y yo quiero llevarlos allá al libro de Hechos, ¿verdad? Donde dice que había acabado de descender el Espíritu Santo. Bueno, si acababa de descender el Espíritu Santo, si eran llenos, significa que todo lo que iban a decir y hablar era algo, pues que era una verdad, porque estaban siendo llenos de la sabiduría, ¿verdad?, que proviene de Dios. Y dice que en este evento del Pentecostés, pues había algunas personas que estaban criticando, juzgando, y dice que Pedro se levantó y dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, es decir, están borrachos. Pero no, era la presencia del Señor. Entonces Pedro se levantó y dice, no es que estos estén borrachos, porque pues es temprano, es la hora tercera del día, o sea que era temprano. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. Dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces allí Pedro estaba haciendo referencia a Jesús, el cual es Dios. Y dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La primera referencia que los apóstoles predicaban el nombre de Jesucristo y predicaban un solo Dios. Segunda referencia. Aquí, al estar lleno Pedro del Espíritu Santo, tenía la fórmula correcta de lo que sería un solo Dios. No como Mateo 28:19.
sino que era, pudiéramos decirlo, una interpretación más clara. Y dice allá en Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto, si nosotros queremos ver Mateo 28:19, donde dice: id y bautizad, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podríamos ver que hay allí una diferencia, pero no es una diferencia, significa una interpretación más clara de las Escrituras. Es decir, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo convergen en una sola deidad, una sola persona, que es la persona de Jesucristo. Por eso el nombre. Porque si tú puedes ver, Padre no es... No, hombre, yo soy padre, pero también soy hijo y también soy pastor. Entonces, a mí se me puede decir de esos tres títulos, pero ninguno de esos ninguno de esos es mi nombre. Igual aquí, con Dios. Entonces, con esta referencia que yo le estoy dando aquí a Ricardo, le muestro claramente que los apóstoles tenían la doctrina de un solo Dios, predicaban el nombre de Jesucristo, que ellos fueron intimados, dice la palabra, por los sacerdotes, como ahorita estamos siendo intimados por la religión, para no hablar en ese nombre. Pero aquí estamos hablando en ese nombre y dando en descubierto que Jesús es el único Dios verdadero. Por razones de tiempo ya no me voy a ir allá a San Juan 14, pero desde aquí podemos ver, ¿verdad?, la doctrina de la unicidad. Bueno, vamos a seguir con Ricardo y con su explicación. Espero que esto haya sido, pues, contundente, como un jonrón, ¿verdad? Como un jonrón, porque este versículo, pues, quisieran quitarlo de la Biblia, pero ¿quién puede quitarle, verdad? Entonces seguimos adelante. Ok, empiezan mis 10 minutos. Ok, va. Aquí está. Muy bien. Como ya hemos visto anteriormente, yo les puedo dar un montón de versículos que hablan perfectamente de la Trinidad, ¿verdad? Y también dice la palabra de Dios en Hechos 2:42: y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto quiere decir que tenían una doctrina, ¿verdad? Vamos a ver si es la unitaria o la trinitaria. Ahora, en el Antiguo Testamento, como ya bien dijo el pastor, el Shema Israel, el Señor uno es, aunque nosotros decimos amén, perfectamente creemos en un solo Dios, no en tres divinas personas o en tres dioses distintos, sino es un solo Dios, tres divinas personas. Ahora, vamos a poner, por ejemplo, en el Génesis: hagamos al hombre en nuestra imagen, a semejanza. Isaías 6:8: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿A quién se refería esto? En Proverbios 8:22 al 31, también en Salmos sugiere: el Hijo en presencia y sabiduría actúan junto a Dios. En el Nuevo Testamento, Mateo 28:19, en 2 de Corintios 13:14. Ahora, vamos a ver qué es lo que nos dicen los apóstoles. Primera de Pedro menciona conocimiento del Padre, santificación del Espíritu Santo
y fe en Jesucristo. Las iglesias primitivas, estas enseñaban la liturgia, oración y doxología trinitarias. Y ahí te va. Dícese así, a ver, por ejemplo, Filipenses 2, 6, 11 y 11, perdón. Hay doxologías, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, aparecen ya en el siglo II, reflejando la práctica liturgia y la conciencia de la Trinidad. Ahora vamos a ver, los apóstoles dejaron discípulos, y uno de ellos es Ignacio de Antioquía, que fue discípulo directo del apóstol San Juan. Reconoce al Padre y al Hijo como Dios. Junto al Padre, Justino Mártir, en el año 100 al 65, identifica al Hijo como el Logos Divino. Irineo de León, 130 al 202, enseña la economía de la salvación a través del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tertuliano de Cartago, 160 al 225 después de Cristo, fue el primero en utilizar el término trinitas, definiendo una esencia divina en tres divinas personas distintas. Hubo sínodos antes del Concilio de Nicea que rechazaron doctrinas ajenas, como por ejemplo el unicitarismo. Lo podemos ver, por ejemplo, en el Sínodo de Asia Menor, a final del siglo I y siglo II después de Cristo, precedido por los obispos locales de Éfeso, Esmirna, Laodicea. Herejías unitarias combatidas como el gnosticismo, el docetismo. Definición y decisión de que tomaron afirman la unidad y la divinidad de Jesucristo. Ahora, en el Sínodo de Roma, en el 155 después de Cristo, precedido por el Papa Pío I, el montanismo, profecía fuera del marco apostólico. Rechazó la profecía no apostólica, afirmaba la autoridad episcopal y la tradición apostólica. El Sínodo de Cartago, herejías, el montanismo y raíces del docetismo. El Sínodo de Elvira, del 306, igualmente, herejías locales. Se condenó al arrianismo, que también era una unicidad que tenían ellos. Ahora, ¿qué es lo que pasó más adelante? Que las iglesias que se mencionan en la Biblia, todas ellas, Jerusalén, Antioquía, todas ellas tenían en común, y tienen, porque todavía siguen existentes, la doctrina de la Trinidad. Tenemos, por ejemplo, la iglesia de Armenia, que fue el primero, fíjense, el primer país en aceptar la religión cristiana en el 301, antes que supuestamente Constantino edificara la iglesia católica. Muy raro esto. ¿Y qué creen? Tiene doctrina trinitaria. Y hasta la fecha tiene la misma doctrina. Si vamos con las iglesias, Jerusalén tiene doctrina trinitaria. Armenia, coptas, etíope. ¿Quién más? Siriaca, calcedónicas. Todas tienen la doctrina trinitaria. Nos vamos más adelante en la historia. Resulta que Martín Lutero también tiene la doctrina trinitaria. Calvinistas, metodistas, anglicanos. ¿Por qué? Porque la doctrina trinitaria fue, es y será siempre la doctrina que los apóstoles dejaron. También los protestantes históricos condenaron al unitarismo. Este unitarismo fue combatido en Habsburgo y por la declaración de Winchester o algo así, no me acuerdo bien el término, pero fueron condenadas esta doctrina como herética o hereje. Más adelante, en Pensilvania, fíjense dónde salió, donde surgió el pentecostalismo, se transmitió a Europa, se transmitió al Reino Unido, de ahí saltó hasta Estados Unidos. En Estados Unidos
hay pentecostales unitarios y pentecostales trinitarios. De estos se subdividieron, de ahí vino Romana Carvajal de Valenzuela, agarró el unitarismo, hizo otra subdivisión a Iglesia Apostólica en la Fe en Cristo Jesús, y entonces ahí se surgió. Esta Iglesia Apostólica en la Fe en Cristo Jesús, que representa aquí el pastor Pedro, dice que es apostólica porque los apóstoles dieron esa doctrina de la unicidad, pero no es verdad, porque ya vimos que a través de la historia la unicidad siempre fue combatida por sínodos anteriores al concilio de Nicea. O sea, es muy raro y es muy ilógico de la parte del pastor Pedro que diga, esta fue la verdadera doctrina de los apóstoles, siendo que no es así. Bueno, pues ahí está, tome usted su mejor opinión, ¿verdad?, respecto de este tema. Pues vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Va mi primer pregunta aquí para Ricardo Robledo. ¿Por qué si la palabra afirma en Hechos 2:38? ¿La palabra qué? Si la palabra afirma ahí en Hechos 2:38 que el bautismo debe ser en el nombre de Jesucristo, esto no saliéndome del tema, sino esto por el tema de que Jesucristo es el Dios verdadero. ¿Por qué la Iglesia Católica no lo hace así? O sea, creo que ellos tienen la Biblia, pero como que no lo obedecen, ¿verdad? Vamos a ver la respuesta. Muy bien, como ya lo he planteado anteriormente, cuando dice Jesucristo, cuando dice Pedro, bautícese en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, más adelante en ese mismo capítulo dice claramente, con esta y otras palabras exhortaba. Cuando uno dice, hagan esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Pedro estaba exhortando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no estaba diciendo que ahí se debe de bautizar en el nombre de Jesucristo, sino exhortar a la gente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es muy claro lo que dice la Biblia. Ahora, otra cosa, Didache, año 150, que se escribió, se tenía ahí claramente, dice, bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Tu pregunta? Mi pregunta. Ahora, vamos a ver, ¿por qué las iglesias que aparecen en la Biblia, históricamente, tienen la doctrina de la Trinidad? Bueno, no. La doctrina de la unicidad siempre ha estado, pero claramente la doctrina de la unicidad ha tenido enemigos que han querido quitarnos de en medio. Y con palabras de San Pablo, Juan Pablo II, ¿verdad?, que fue el Papa de la Iglesia Católica, él mismo dijo que reconocía los grandes horrores que había hecho la Iglesia Católica por cuestión de este tipo de doctrinas, ¿verdad? Entonces siempre hemos estado allí, pero enemigos hemos tenido muy grandes y nos han
querido borrar del medio, pero la palabra, ¿verdad?, allí en Hechos dice que había uno de los sacerdotes ahí en aquel tiempo que al ver, ¿verdad?, que los apóstoles no dejaban de predicar a Jesucristo, él les dijo: si esto es de Dios, nadie lo va a poder detener. Y hasta ahorita la doctrina de la unicidad no la han podido quitar ni borrar, y sigue siendo una revelación. Dios fue manifestado en carne. Grande es el misterio de la piedad. Bueno, seguimos con las preguntas. ¿Cómo explicas el tres personas como dioses? Tres. O sea, ¿cómo es ahí la situación? O sea, ¿se reúnen en una mesa para tomar las decisiones? ¿O cómo es ahí, verdad? ¿Qué hacen para tener allí pues sí, para estar para decidir las cosas, ¿verdad? En Génesis 18:1 dice que se le apareció a Abraham en la encima del Mambré. He aquí que vio a tres varones y les dijo a ellos, no dijo a él, dijo: te voy a hacer esto y esto otro, te voy a preparar esto y esto otro y demás, para no hacernos pelotas. Y ellos dijeron: haz como tú has dicho. Ellos, nuevamente, ahí está el misterio de la Trinidad. Dios se presenta en los tres. A Moisés se le apareció en los tres. Dijo: quiero ver tu rostro. Mi rostro no lo vas a poder ver, pero vas a ver mis espaldas. Ahora, esto es sencillo. Bautizo de Jesucristo, el Padre hablando, Dios Espíritu Santo descendiendo y el Hijo ahí. La revelación, tres divinas personas en un solo Dios. Ahí está, claramente se ve cómo en el bautizo de Jesucristo se presentan las tres personas. Así de sencillo. Pero ahora, simple y sencillamente, ¿cómo qué, Pedro? Ellos, hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza. He aquí que el hombre viene a ser como uno de nosotros. Vamos a quitarle antes de que coma el de la vida. ¿A quién enviaremos por nosotros? Es sencillo. ¿Por qué piensas tú que es que no se van a poner de acuerdo? Es Dios. Es un ser omnipotente, omnipresente. Tú lo limitas a una sola persona. Espérame tantito, porque va después mi pregunta. Ahora, nuevamente te voy a preguntar: ¿por qué si las iglesias de Jerusalén, Antioquía, Éfeso, Colosas, que sabemos perfectamente que siguen hasta nuestros días, tienen la doctrina de la Santísima Trinidad? No me has respondido esa pregunta. ¿Por qué? Bueno, es más o menos como lo que explico, ¿verdad? Pero ¿dónde está? Yo la pregunta te la contesto con otra pregunta. Bíblicamente, ¿dónde se encuentra eso? Porque si tú puedes ir a la Biblia, un solo Dios, lo hallas en toda la Escritura. Pero yo hasta hoy no he encontrado ni un solo versículo. Mira, yo te doy la victoria en esta hora si usted me da un versículo, uno,
que tenga la palabra Trinidad. Uno. Significa que si no está en la Biblia, este vocablo es un vocablo agregado. ¿Agregado a la Biblia? Es un vocablo fuera de la ley de Dios, y es algo que fue impuesto humanamente por el concilio Otra vez. de Nicea. Te di trinitas. De Nicea. Sencillito. No Entonces, no puedes, lo siento. quisiera yo el versículo. Si está el versículo, vamos a apoyarlo. Pero si no está, podemos ver en la Escritura una doctrina clara, sólida y firme, que habla de un solo Dios, no tres. O sea, es como si aquí, pues aquí está Ricardo, aquí estuviéramos otra persona. Entonces aquí somos tres. Me estás dando tus ideas, no teología. Estamos no tres. me estás dando teología. Pero si está uno solo. No me estás dando teología. Nada más tus ideas. Ahí la Biblia dice, ¿no? un solo Dios. Un solo Dios. Tres divinas personas. No. Y la palabra dice único. No dice unicitario. Único. No Lo dice que dice, lo malo que dice, no dice tampoco. no dice unión. Allí es muy claro lo que la Biblia establece: único. Único. No me estás dando No respuesta. hay ningún vocablo que diga unión. Unión de tres. Entonces nosotros seríamos politeístas, no monoteístas. ¿Y el pueblo de Israel qué era? Oye, pero a ver, el pueblo de Israel ¿qué era? Pero te estás basando en el pueblo de Israel. A ver, voy a mi pregunta. Ajá. ¿El pueblo de Israel es monoteísta o politeísta? A ver, nuevamente. Como Pedro no puede contestar, porque nunca lo ha hecho desde que se hicieron estos debates, nunca ha hecho nada. Pura filosofía, pensamientos y demás. No ha hecho nada. La verdad es que es muy pobre su teología. Nuevamente, pueblo de Israel. Israel ya no tiene nada que ver con la iglesia, ya no tiene nada que ver con el pueblo escogido de Dios. La pregunta es, ¿Israel es monoteísta o politeísta? Contesta. La iglesia católica es politeísta y monoteísta. Sencillo, es monoteísta. No nosotros somos monoteístas, ¿no? Amigos, te la estoy contestando, es monoteísta. Entonces, ¿Qué es la iglesia? Monoteísta. ¿Qué es la iglesia ortodoxa? La iglesia católica no es monoteísta. ¿Quién dice que no? Porque creen tres personas. Y un solo Dios. Y un solo Dios. Tres personas. ¿Y un solo Dios? Tres dioses. No, ¿quién te dijo eso? ¿Dónde dices eso? Dame la cita bíblica. O dame el catecismo de la iglesia católica que creemos en tres dioses. Va. Dame el catecismo. La Trinidad. La Trinidad. Padre, un solo Dios. Tres personas. divinas personas. ¿Son tres personas o es una persona? A ver, ahí la pregunta. No, ahí está. Nuevamente, es un solo Dios conformado con tres divinas personas. ¿Son tres personas o es una? A ver, aquí quiero la... Ya te la di. Ya te la di. ¿Es una persona? Ya te la di. Sí, no, es un solo Dios. Un solo Dios. ¿Son tres personas o es una? Es un solo Dios. Por eso. Son tres formado personas. por tres Dios. Tres Dios. Ajá, Dios dos no. Politeísta. No, politeísta no. ¿Ya vieron? ¿Cómo no tiene? Bueno. Va mi pregunta. Nuevamente se desvía del tema y demás. Muchas veces recurren a Martín Lutero, que el azote de los católicos y demás. ¿Por qué Martín Lutero, Zwinglio, Juan Calvino, Enrique VIII? ¿Por qué desecharon la unidad y le dijeron que era hereje esa doctrina? Va. Bueno, hasta ahorita De Dios. ya hemos platicado que Juan Pablo II dijo: hemos tenido muchos errores.
Pues ahí está la contestación, No, ¿verdad? Sí, wow, qué contestación tan O buena y sea, fabulosa. Creo que lo más bueno que puede hacer el hombre es reconocer que está mal. Allí vendría la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué si yo puedo ver que esto no está bien? ¿Por qué sigo allí, verdad? Pero, pues, mi respeto, ¿verdad? O sea, si ellos siguen allí, pues, pero ¿por qué? ¿Verdad? Cuando la Biblia dice, salid de ahí, es como que Dios nos está hablando, ¿verdad? A través de este programa, ¿verdad? Y bueno, pues terminamos la sesión de respuestas y preguntas. Acuérdense que esto no es para pelear, ¿verdad? Aquí Ricardo y yo pues sí tenemos el debate, pero seguimos siendo los mejores amigos, ¿verdad? Y llevamos la fiesta en paz. Pero sí tratamos de que poder llegar a una conclusión, a una verdad, ¿verdad? Que la última palabra la tiene usted allá, qué es lo que usted cree, piensa, porque al final usted va a tomar sus propias conclusiones. Bueno, pues comenzamos, ¿verdad? Con Ricardo, su conclusión de este día. Ok, como anteriormente había dicho, Hechos 2:42, y perseverarán en la doctrina de los apóstoles. Hasta ahorita las iglesias apostólicas y verdaderamente apostólicas, católicas, coptas, armenia, siríaca, etíope, tienen la doctrina de la Trinidad y hasta el día de hoy todavía siguen. Y así como dijo el pastor Pedro, si esto viene de Dios, va a trascender, va a seguir hasta que Jesucristo venga. Y es así, tan sencillo. Todas esas iglesias que mencionan la Biblia, que fundaron los apóstoles y que estos apóstoles dejaron de legado a otros apóstoles para que continúe ese legado y esa doctrina que sigue hasta nuestros días. A pesar de la separación que tuvieron estas iglesias con el cisma de 1054, siguen con la misma doctrina. A pesar de que Armenia fue el primer país en aceptar antes del concilio de Nicea, en el 301, fueron 24 años antes del concilio de Nicea, que todavía creía en la Trinidad, y estaba fuera, Armenia estaba fuera del Imperio Romano. Es como les había dicho anteriormente, los apóstoles fueron más allá del Imperio Romano a evangelizar, a dar la doctrina, y esta doctrina fue y será trinitaria al 100%. Okay. Bueno, pues ya escuchamos la conclusión de parte de nuestro amigo Ricardo Robledo. Mi conclusión es pues muy sencilla. ¿Qué significa para ti un solo Dios? Esa es la conclusión que yo tengo. ¿Significa 3 personas? ¿O significa una persona que se ha manifestado en 3 formas, pero no son 3, sino es una sola persona? Grande es el misterio de la piedad, dice la Biblia. Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, creído por nosotros. Entonces, creo yo que no hay más que decir, ¿verdad? Todo es clarísimo, clarísimo. El que no quiera entender en realidad, pues es porque
no quiere, pues como le dije, hombre, no quiere saber de la revelación de Dios. Pero por eso la palabra dice que esto es dado a niños, ¿verdad? Gente sencilla. Porque ¿en qué han errado los grandes teólogos? Los grandes teólogos han errado en... Pero es conclusión, no evangelización. En ya, tres personas. Más sin embargo, las personas más sencillas. Más sencillos, como los coptos, los armenios, los etíopes. Pues ellas tienen esta revelación y no necesitaron años de estudio, sino que Dios le dio a quien Él le quiso dar este entendimiento. Pues Ricardo, despídete. Nos vemos, hasta luego, que Dios me los bendiga mucho y paz a los hombres de buena voluntad. Sí, bueno, nos despedimos de este programa, deseamos la mayor de bendición para todos ustedes, que el Señor Jesucristo, su gracia puedan bendecirlos, fortalecerlos y que tengan paz ahí en su casa, en su familia.